Un manuscrito enterrado durante 130 años. Un sacerdote al que cerraron las puertas de casi todas las diócesis de Francia. Lo llamaron loco, fanático, peligroso. Y sin embargo, sus palabras ocultas cambiarían para siempre la espiritualidad de papas y santos. Francia, 1680 y tantos. El rey Sol gobierna desde Versalles con puño de hierro envuelto en seda, mientras sus obispos cortesanos compiten por favores y prebendas. En las parroquias rurales de Bretaña, los campesinos apenas conocen el rostro de sus pastores. El jansenismo ha sembrado el terror del infierno sin la esperanza del perdón, convenciendo a generaciones enteras de que Dios es un juez implacable y los sacramentos, un privilegio reservado para almas perfectas. Entre el brillo artificial de los palacios episcopales y la oscuridad espiritual de las aldeas abandonadas, se abre un abismo que parece imposible de cruzar. Los pobres mueren sin confesión, los niños crecen sin catequesis, las supersticiones se mezclan con la fe auténtica en un sincretismo nacido del abandono. Pero en este paisaje desolado, la providencia prepara algo inesperado. En un pequeño pueblo bretón, en el seno de una familia numerosa, marcada por la dureza y la piedad, está a punto de nacer un hombre que elegirá la pobreza cuando podría tener comodidad, el rechazo cuando podría buscar honores, y el camino de María cuando el mundo le ofrecía atajos más fáciles hacia la gloria. El 31 de enero de 1673, mientras el invierno bretón azotaba con su viento cortante las calles empedradas de Montfort-sur-Meu, un niño llegaba al mundo en la casa de un notario. Jean-Baptiste Grignon, hombre de leyes y de temperamento volcánico, recibió a su primogénito superviviente con la misma severidad con que redactaba sus contratos. La madre, Jeanne Robert de la Vieuville, mujer de linaje menor pero de fe inquebrantable, sostuvo entre sus brazos a aquel pequeño, sin imaginar que estaba acunando a un futuro santo. De los 18 hijos que daría a luz, solo 8 sobrevivirían a la infancia cruel de aquella época. Luis María fue el primero en vencer a la muerte, como si la providencia lo reservara para batallas mayores. La infancia de Luis transcurrió entre dos mundos irreconciliables. Por un lado, el rigor implacable de un padre cuya cólera hacía temblar los cimientos de la casa. Por otro, la ternura devota de una madre que cada noche reunía a sus hijos ante una imagen de la Virgen para rezar el rosario. El pequeño Luis absorbía ambas influencias, pero su corazón se inclinaba hacia el cielo. Mientras otros niños corrían por los campos jugando a soldados, él construía altares diminutos en los rincones más escondidos del hogar, adornándolos con flores silvestres y velas robadas de la cocina. Sus hermanos lo miraban con extrañeza, su padre con desaprobación creciente. Pero había algo en aquellos ojos infantiles, una llama que ni los golpes ni las burlas conseguían apagar. A los 12 años, Luis ingresó en el colegio jesuita de St. Thomas Becket, en Rennes, donde su inteligencia deslumbrante y su memoria casi sobrenatural lo convirtieron en el alumno más brillante de su promoción. Los padres jesuitas reconocieron en él un talento excepcional para las letras y la teología. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía al joven Grignon no eran sus logros académicos, sino su extraña atracción hacia los márgenes de la sociedad. Cada vez que salía del colegio, sus ojos buscaban a los mendigos que se apiñaban en las puertas de las iglesias. Un día de invierno especialmente crudo, viendo a un anciano tiritando bajo los soportales de la catedral, Luis se quitó su propio abrigo y lo depositó sobre aquellos hombros temblorosos. Cuando su padre descubrió el gesto y descargó sobre él su furia, el adolescente recibió los golpes en silencio, sin una lágrima, sin una queja. Ya entonces había comprendido algo que la mayoría tarda toda una vida en aprender: que dar hasta que duela no es locura, sino el único camino hacia la verdadera libertad.
Cuando cumplió 19 años, la decisión estaba cristalizada en su alma como el hielo en los estanques de Bretaña. Sería sacerdote, pero no un sacerdote de salón, no un clérigo de beneficios y prebendas como los que pululaban en la corte de Versalles. Su familia podría haberle conseguido un cargo cómodo, una parroquia próspera, quizás incluso una canonjía con rentas seguras. Luis rechazó todo esto con una determinación que desconcertó a los suyos. Iría a París, sí, al seminario más exigente de Francia, pero no llegaría en carruaje como correspondía a un hijo de notario. Caminaría los 300 kilómetros que separaban Rennes de la capital, sin dinero en el bolsillo, confiando únicamente en aquel que viste a los lirios del campo y alimenta a los pájaros del cielo. Sus padres protestaron, suplicaron, amenazaron. Luis besó sus manos, pidió su bendición y partió al amanecer con los pies descalzos sobre el barro del camino. Detrás quedaba todo lo que el mundo llama seguridad. Delante se abría el abismo luminoso de la providencia. El viaje hacia París se convirtió en el primer sermón que Luis María predicó sin palabras. Antes de abandonar Rennes, buscó al mendigo más harapiento de la ciudad y le propuso un intercambio que dejó estupefacto al pobre hombre. Sus ropas de seminarista, todavía dignas, por aquellos andrajos malolientes que apenas cubrían la vergüenza. Vestido así, irreconocible incluso para quienes lo habían visto partir, el joven de 20 años emprendió la marcha hacia el norte. 300 kilómetros de caminos embarrados, noches en establos junto al ganado, días enteros sin más alimento que las sobras que los campesinos arrojaban a los perros, y sin embargo, cada vez que encontraba a alguien más necesitado que él, Luis entregaba lo poco que había conseguido mendigar. Llegó a las puertas de París en un estado que habría horrorizado a su familia, demacrado, febril, cubierto de llagas, pero con una luz en los ojos que ninguna enfermedad podía extinguir. Los porteros del seminario de Saint-Sulpice dudaron si dejarlo entrar o llamar a los guardias para que se llevaran a aquel vagabundo. Fue el primer malentendido de muchos que marcarían su vida. Saint-Sulpice era entonces la cuna de la élite sacerdotal francesa, fundado por el venerable Jean-Jacques Solier para formar pastores según el corazón de Cristo. Allí confluían los herederos de la gran escuela francesa de espiritualidad, las enseñanzas del cardenal de Bérulle sobre la grandeza del sacerdocio, las meditaciones de Charles de Condren sobre el sacrificio, la mística cristocéntrica del propio Olier. Luis María bebió de estas fuentes con una sed insaciable, pasando horas en la capilla cuando sus compañeros dormían, devorando tratados de teología mientras otros perdían el tiempo en conversaciones mundanas. Pero su manera de vivir la pobreza evangélica incomodaba profundamente a superiores y condiscípulos. Mientras los demás seminaristas cuidaban sus sotanas y competían por las mejores habitaciones, Luis elegía siempre el rincón más oscuro, la ropa más remendada, la ración más escasa. Lo llamaban excéntrico a sus espaldas. Algunos susurraban que estaba desequilibrado. El director espiritual lo vigilaba con desconfianza, preguntándose si aquel celo desmesurado era auténtica virtud o disfraz de orgullo espiritual. Fue durante aquellos años de formación cuando la gran intuición de su vida comenzó a tomar forma. Meditando sobre el misterio de la encarnación, Luis comprendió algo que transformaría su espiritualidad y la de millones después de él, que Dios había elegido hacerse hombre a través de María, no por capricho, sino por designio eterno. Si el Verbo había querido venir al mundo por las manos de la Virgen, ¿no debería todo cristiano buscar a Cristo por el mismo camino? María no era un obstáculo que apartaba de Jesús, como insinuaban los jansenistas con su rigorismo helado. Era el atajo más directo, el sendero más seguro, la puerta más ancha hacia el corazón del Salvador. Esta convicción, que iría madurando durante décadas hasta cristalizar en el tratado de la verdadera devoción,
ya ardía en el joven seminarista como un fuego contenido que buscaba expandirse. El 5 de junio de 1700, en la capilla mayor de Saint-Sulpice, Luis María Grignon fue ordenado sacerdote. Tenía 27 años y las lágrimas corrían por su rostro mientras pronunciaba las palabras de la consagración por primera vez. Pero la alegría del momento pronto se tiñó de incertidumbre. Sus superiores, aliviados de librarse de aquel elemento perturbador, lo enviaron como capellán al Hospital General de Nantes, un infierno en la tierra donde se hacinaban los despojos humanos que la sociedad prefería olvidar: enfermos terminales, dementes encadenados, ancianos abandonados, prostitutas moribundas. Para cualquier sacerdote ambicioso, aquel destino habría sido un castigo humillante. Para Luis María fue un regalo del cielo. Se lanzó entre los enfermos con un fervor que asustaba incluso a las religiosas más experimentadas, limpiando llagas purulentas con sus propias manos, pasando noches enteras junto a los agonizantes, reorganizando los horarios para que ningún moribundo partiera sin los sacramentos. Pero su celo chocó frontalmente con los administradores laicos del hospital, que veían en sus reformas una amenaza a su autoridad. Tras apenas un año de servicio, lo expulsaron acusándolo de fanatismo y desorden. Era la primera puerta que se cerraba en su rostro, pero no sería la última. Luis María comprendió entonces, con una claridad dolorosa, que su vocación no cabía entre cuatro paredes institucionales. Los caminos de Francia lo esperaban, y los pobres de las aldeas olvidadas serían su verdadera parroquia. Los años que siguieron a su expulsión del Hospital de Nantes forjaron en Luis María el temple de un guerrero espiritual. Armado únicamente con un crucifijo, un rosario y una confianza absoluta en la providencia, se lanzó a recorrer el oeste de Francia como un torbellino de fuego apostólico. Su método misionero no tenía precedentes en aquella época de sermones soporíferos y liturgias frías. Cuando llegaba a una aldea, no se limitaba a subir al púlpito y recitar doctrinas abstractas. Transformaba cada misión en un espectáculo sagrado que capturaba los sentidos y el corazón del pueblo sencillo. Organizaba procesiones nocturnas con antorchas que serpenteaban por los campos como ríos de luz. Plantaba cruces monumentales en las colinas para que dominaran el paisaje durante generaciones. Componía cánticos populares con melodías pegadizas que los campesinos tarareaban mientras araban la tierra. En una época donde la fe se había convertido en un asunto de élites letradas, Luis María devolvía el evangelio a quienes lo habían perdido: los pobres, los ignorantes, los olvidados por una iglesia demasiado ocupada en complacer a los poderosos. El Calvario de Pontchâteau se convirtió en el símbolo más dramático de su apostolado y de su cruz. Durante 15 meses, Luis María movilizó a más de 15.000 personas de todas las clases sociales para erigir en una colina un monumento colosal a la pasión de Cristo. Nobles y campesinos trabajaron hombro con hombro, moviendo piedras enormes, cavando cimientos, levantando cruces bajo la dirección incansable del misionero. El proyecto se convirtió en una misión viviente. Mientras las manos construían, las almas se convertían. Familias enemistadas se reconciliaban entre las piedras. Pecadores endurecidos se arrodillaban llorando ante el crucifijo que presidía las obras. Pero la víspera de la inauguración solemne, cuando todo estaba preparado para la bendición, llegó la orden fulminante del obispo de Nantes: destruir la obra completamente. Los jansenistas habían convencido al prelado de que aquel calvario era un foco de superstición popular, una exaltación peligrosa de devociones extravagantes. Luis María recibió la noticia mientras rezaba en la capilla improvisada junto a la obra. Testigos presenciales contaron que se arrodilló, besó el suelo y pronunció únicamente estas palabras: «Bendito sea Dios». Aquella noche, mientras las masas comenzaban a demoler meses de trabajo y esperanza, el misionero cantaba salmos con sus colaboradores como si celebraran una victoria.
La persecución se convirtió en su compañera más fiel. Diócesis tras diócesis le cerraban las puertas apenas comenzaba a cosechar frutos. Los jansenistas lo denunciaban como fanático peligroso. Los obispos galicanos temían su independencia de Roma. Los párrocos acomodados resentían que un forastero despertara a sus feligreses dormidos. En 1706, agotado por los rechazos pero no vencido, Luis María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su ministerio. Caminó 1500 kilómetros hasta Roma para consultar directamente al vicario de Cristo. El Papa Clemente XI lo recibió en audiencia privada, escuchó su relato con atención paternal y pronunció palabras que quedaron grabadas en su memoria. Francia es tu campo de apostolado, no busques otro. Trabaja siempre en perfecta unión con los obispos y Dios bendecirá tus trabajos. Más aún, el pontífice lo nombró misionero apostólico, confiriéndole una autoridad que ningún obispo francés podía ignorar sin desafiar a Roma misma. Luis María regresó a Francia transformado, ya no como un sacerdote errante sin respaldo, sino como un enviado del sucesor de Pedro. Durante los años siguientes, mientras su cuerpo se consumía por las penitencias y las caminatas interminables, su pluma ardía con una urgencia profética. En celdas prestadas, en rincones de sacristías, a la luz de velas que apenas iluminaban el papel, escribió las obras que permanecerían ocultas durante más de un siglo, pero que cambiarían la historia de la espiritualidad católica. El Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen destilaba décadas de meditación y experiencia mística en un método accesible para cualquier alma. La consagración total a Jesús por María, entregándose a la Virgen como esclavo de amor para que ella moldeara el alma a imagen de su Hijo. No era una devoción sentimental ni una práctica superficial, sino un camino de transformación radical que exigía morir a uno mismo para renacer en Cristo. Junto al tratado, escribió El secreto de María para quienes buscaban una síntesis más breve, El amor de la sabiduría eterna para los contemplativos sedientos de profundidad teológica y la carta a los amigos de la cruz para quienes querían abrazar el sufrimiento como camino de santificación. Compuso también 164 cánticos que el pueblo memorizaba y transmitía de generación en generación, sembrando doctrina sana en versos que los niños cantaban jugando y los ancianos musitaban en su lecho de muerte. Consciente de que su tiempo se agotaba, fundó 2 pequeñas congregaciones que parecían destinadas a desaparecer con él: la Compañía de María para sacerdotes misioneros y las Hijas de la Sabiduría para religiosas consagradas a los pobres. Eran apenas un puñado de discípulos sin recursos ni prestigio. Pero Luis María veía más allá del presente miserable. Profetizaba tiempos de expansión que él no viviría, frutos que otros cosecharían, una primavera espiritual que brotaría de aquellas semillas enterradas en tierra aparentemente estéril. La primavera de 1716 encontró a Luis María arrastrando un cuerpo que ya no le pertenecía. 43 años habían bastado para consumir una constitución que el mundo habría juzgado robusta, pero que él había entregado sin reservas al fuego del apostolado. Las fiebres intermitentes que lo asaltaban desde hacía meses se habían instalado definitivamente en sus pulmones, transformando cada respiración en un esfuerzo doloroso. Los médicos que lo examinaban movían la cabeza con gravedad. Aquel hombre debería estar en cama, no recorriendo caminos polvorientos ni subiendo a púlpitos helados. Pero Luis María conocía un lenguaje que los galenos ignoraban. Sabía que le quedaban pocas páginas por escribir en el libro de su vida y estaba decidido a que cada una de ellas ardiera con la intensidad de las anteriores. Cuando le llegó la invitación para predicar una misión en Saint-Laurent-sur-Sèvre, un pueblo perdido en los confines de Vendée, aceptó sin dudarlo. Sus colaboradores protestaron,
Le suplicaron que descansara, le recordaron que otras misiones podían esperar. Él los miró con aquella sonrisa que desarmaba todas las objeciones y respondió simplemente: «Las almas no esperan». El viaje hasta Saint-Laurent fue un vía crucis silencioso. Cada kilómetro arrancaba nuevas fuerzas de aquel cuerpo exhausto. Cada noche de descanso insuficiente sumaba peso a los párpados que luchaban por mantenerse abiertos durante la oración matutina. Pero cuando Luis María subió al púlpito de la pequeña iglesia parroquial y contempló los rostros expectantes de aquellos campesinos vendeanos, algo sobrenatural pareció apoderarse de él. Su voz, que los médicos habían pronosticado débil y entrecortada, resonó con una potencia que hizo vibrar los muros de piedra. Predicó sobre la cruz como nunca antes lo había hecho, con palabras que parecían brotar directamente del Calvario. Habló de María como el camino seguro hacia su Hijo, con una ternura que hacía llorar a los hombres más curtidos. Describió el amor de Dios con imágenes tan vívidas que los oyentes sentían el calor de aquel fuego divino penetrando sus corazones endurecidos. Las confesiones se multiplicaron hasta agotar a los sacerdotes que lo acompañaban. Familias enemistadas durante generaciones se reconciliaron públicamente. Pecadores que no habían pisado una iglesia en décadas se arrastraron hasta el confesionario sollozando. Era como si toda la energía apostólica de una vida entera se concentrara en aquellas últimas semanas de ministerio. A mediados de abril, el cuerpo finalmente se rebeló contra las exigencias del espíritu. Una pulmonía fulminante se apoderó de los pulmones ya devastados por años de penitencias extremas y noches pasadas a la intemperie. Luis María se derrumbó después de un sermón particularmente intenso, incapaz de sostenerse en pie. Lo llevaron a una habitación modesta en casa de un feligrés, donde los médicos pronunciaron el veredicto que él ya conocía. No había esperanza humana de recuperación. Pero donde los hombres veían el fin, Luis María contemplaba el comienzo. Pidió que le trajeran un crucifijo grande, el mismo que había llevado en tantas procesiones misioneras, y una imagen de la Virgen que lo había acompañado desde sus años de seminario. Los colocó donde sus ojos pudieran verlos constantemente, y comenzó a prepararse para el encuentro que había anhelado toda su vida. Durante los días siguientes, entre accesos de fiebre y momentos de lucidez cristalina, recibió a quienes venían a despedirse. A cada uno le dejaba una palabra de aliento, una bendición, un consejo adaptado a sus necesidades particulares. A los miembros de sus pequeñas congregaciones les recordó que la obra no era suya, sino de Dios, y que Él sabría hacerla crecer cuando llegara el momento oportuno. A los pobres que se agolpaban junto a su puerta, les prometió que seguiría intercediendo por ellos desde el cielo. El 28 de abril de 1716, mientras el sol de primavera bañaba los campos de Vendée con una luz dorada, Luis María Grignon de Montfort entró en agonía. Rodeado por un puñado de discípulos y algunos fieles que se negaban a abandonarlo, apretaba contra su pecho el crucifijo, mientras sus labios susurraban oraciones apenas audibles. De pronto, con una voz sorprendentemente clara para un moribundo, comenzó a entonar uno de los cánticos que él mismo había compuesto años atrás. Allons, mes chers amis, allons en paradis. Vamos, queridos amigos, vamos al paraíso. Los presentes, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se unieron al canto mientras el misionero exhaló su último aliento con una sonrisa de paz indescriptible en el rostro. Había recorrido más de 30.000 kilómetros predicando el Evangelio a los pobres. Había sido expulsado de incontables diócesis por obispos que temían su celo. Había fundado congregaciones que apenas contaban con un puñado de miembros sin recursos. Había escrito un tratado que permanecería oculto durante más de un siglo antes de transformar millones de almas. A los ojos del mundo, su vida parecía un fracaso rotundo, una sucesión de proyectos truncados y esperanzas frustradas.
Pero en la economía misteriosa de la gracia, aquel grano de trigo que caía en tierra estaba a punto de producir una cosecha que superaría los sueños más audaces de su sembrador. El cuerpo del misionero fue depositado en la iglesia parroquial de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en una tumba sencilla que pronto se convirtió en foco de peregrinación espontánea. Los campesinos de Vendée, aquellos mismos que habían escuchado sus últimos sermones, comenzaron a acudir con sus enfermos, sus angustias, sus esperanzas rotas. Y los testimonios no tardaron en multiplicarse: fiebres que cedían inexplicablemente, parálisis que recuperaban el movimiento, conversiones súbitas de pecadores endurecidos. La fama de santidad que Luis María había rechazado en vida lo perseguía ahora con una insistencia que ninguna humildad podía silenciar. Las pequeñas congregaciones que había fundado en la pobreza más absoluta, aquellas que parecían destinadas a extinguirse con su fundador, descubrieron que la muerte del padre había sido el nacimiento de una fecundidad inesperada. Las hijas de la sabiduría, apenas un puñado de religiosas sin recursos cuando él cerró los ojos, comenzaron a recibir vocaciones con una regularidad que desafiaba toda lógica humana. Se expandieron primero por Francia, llevando educación a los niños pobres y consuelo a los enfermos abandonados, y luego cruzaron océanos para establecerse en todos los continentes donde hubiera almas sedientas de Dios. Pero el legado más explosivo de Luis María permaneció oculto durante más de un siglo, como una semilla enterrada esperando la estación propicia para germinar. En 1842, un sacerdote montfortiano que revisaba documentos antiguos en una casa de la congregación descubrió un manuscrito amarillento escondido en el fondo de un viejo baúl. Las páginas, escritas con letra apretada y tinta descolorida, contenían el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, la obra maestra que Luis María había redactado décadas atrás, sin saber si algún día vería la luz. El propio santo había profetizado que fuerzas hostiles intentarían destruir o enterrar aquel escrito, pero que la Virgen lo protegería hasta el momento señalado por la providencia. La publicación del tratado provocó una revolución silenciosa en la espiritualidad católica. Millones de fieles descubrieron en sus páginas un método accesible para alcanzar la santidad: la consagración total a Jesús por María, entregándose a la Virgen como instrumento dócil para que ella formara en ellos la imagen perfecta de su Hijo. No era una devoción más entre tantas, sino un camino de transformación radical que exigía la muerte del hombre viejo para el nacimiento del hombre nuevo en Cristo. Entre los innumerables lectores que el tratado conquistó a lo largo de los siglos, hubo uno cuya historia entrelazaría para siempre su destino con el del misionero bretón. Un joven seminarista polaco llamado Karol Wojtyła, que estudiaba clandestinamente durante la ocupación nazi de su patria, encontró en aquellas páginas la luz que orientaría toda su vida sacerdotal y episcopal. Cuando fue elegido papa en 1978, adoptó como lema las palabras que resumían la espiritualidad montfortiana: totus tuus, todo tuyo. San Juan Pablo II confesaría públicamente que el tratado había sido decisivo en su vocación y que lo releía constantemente para renovar su consagración mariana. No fue el único santo moderno que bebió de aquella fuente. Santa Teresa de Calcuta encontró en la consagración montfortiana la fuerza para servir a los más pobres entre los pobres. San Maximiliano Kolbe, antes de entregar su vida en Auschwitz, había fundado la Milicia de la Inmaculada, inspirándose en las enseñanzas del misionero francés. La profecía de Luis María se cumplía con una exactitud que sobrecogía. Los apóstoles de los últimos tiempos que él había anunciado, formados en la escuela de María, surgían generación tras generación para combatir las batallas del Señor. En 1888, el Papa León XIII elevó a Luis María a los altares como beato, reconociendo oficialmente la heroicidad de sus virtudes.
En 1947, Pío XII completó el proceso, declarándolo santo de la Iglesia Universal y proclamando que su doctrina mariana era perfectamente ortodoxa y de inmenso valor para los fieles de todos los tiempos. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, recogió implícitamente sus enseñanzas al presentar a María como camino seguro hacia Cristo y modelo de la Iglesia peregrina. Aquel sacerdote que los obispos de su época habían expulsado de casi todas las diócesis, aquel loco cuyas procesiones consideraban escandalosas y cuyo celo juzgaban peligroso, era ahora propuesto como maestro de espiritualidad para la Iglesia entera. Su mensaje, rechazado por los poderosos de su tiempo, resuena hoy con una urgencia que él mismo habría reconocido. En un mundo que ha olvidado a Dios y desprecia a su madre, María sigue siendo el camino más corto, más seguro, más perfecto hacia el corazón de su Hijo. Y las palabras que escribió en la soledad de celdas prestadas siguen transformando almas 3 siglos después, como si el fuego que ardía en aquel misionero descalzo fuera verdaderamente inextinguible. 3 siglos después de que aquel cuerpo consumido por el apostolado fuera depositado en la tierra de Vendée, el eco de sus pasos descalzos sigue resonando en los caminos del mundo. Luis María eligió la locura de la cruz cuando el mundo le ofrecía la cordura del éxito, abrazó el rechazo de los poderosos para ganar el corazón de los pequeños y confió su mensaje más precioso a un manuscrito que el tiempo parecía condenado a devorar. Cada puerta que se cerró ante su rostro se convirtió en semilla de una cosecha que él nunca vería con ojos mortales. Hoy, cuando tantas voces proclaman que el camino hacia Dios es demasiado arduo o demasiado incierto, las palabras de aquel misionero bretón ofrecen un atajo luminoso: entregarse sin reservas a las manos de María para que ella nos conduzca infaliblemente hacia su Hijo. No es una devoción para almas selectas ni un privilegio de místicos extraordinarios, sino una invitación abierta a todo bautizado que desee transformar su mediocridad en santidad, su tibieza en fuego, su miedo en abandono confiado. Que el ejemplo de este esclavo de amor nos impulse a caminar sin temor por los senderos que el mundo considera insensatos, sabiendo que donde termina la prudencia humana, comienza la aventura de la gracia. San Luis María Grignion de Montfort, apóstol de María y profeta de los últimos tiempos, ruega por nosotros.